So let's get right to it, Así que vamos a entrar en materia. into the Word of God. Vamos a entrar a la palabra de Dios. How many fathers do we have here today? ¿Cuántos padres tenemos aquí el día de hoy? Stand up. Por favor, póngase de pie si usted es un padre. Fathers, Póngase de pie. not madres, fathers. No las mamás, solamente los papás, ¿sí? Wonderful. In the name of Jesus, I consider you blessed. Maravilloso. En el nombre de Jesús les considero bendecidos. And I pray that you will grow in the grace Y yo oro para que ustedes puedan crecer en la gracia, as a father. Como Grow in the padres. grace of God as a father. en la gracia de Dios como padres. And I want to encourage you today. Y quiero animarles el día de hoy. So you may be seated. We're going to pray for you at the end. Se pueden Y'all may be sentar. seated. Al final me gustaría orar por Praise ustedes. God. Alabado sea Dios. The scripture tells us La escritura nos dice in Juan capítulo 1, 14 y 18. Okay, Juan capítulo 1, verso 14. Did I read it right? Did I 18. say it right? Yes, sir. Okay. I try. But it says, go ahead and read that. You have it up there? Okay. Let me just read it. You follow along, okay? And the Okay. Word became flesh and dwelt among us, Vamos a leerlo y ustedes me siguen en la escritura. and we saw His glory. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gloria. John testified about him and cried out, saying, Juan testificó de él y dijo, This was he of whom I said, este es de quien yo decía, He who comes after me has a higher rank than I, el que viene después de mí es antes de mí, for he existed before me. porque era primero que yo. For of his fullness we have all received, Porque de su plenitud tomamos todos, and grace upon y grace. gracia sobre gracia. For the law was given through Moses, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, but grace and truth were realized pero la gracia y la verdad through vinieron Jesus por Christ. medio de Jesucristo. In other words, grace became reality through Jesus Christ. En otras palabras, la verdad se hizo realidad a través de Jesucristo. Grace is a person, La gracia es una persona and grace is Jesus Christ. y la gracia es Jesucristo. And it says this, no one has seen God at any time. Y dice esto, a Dios nadie le ha visto o le vio jamás. The only begotten God El unigénito Hijo who is in the bosom of the Father. que está en el seno del Padre, And who was that? That was Jesus. ese es Jesús. He was the only begotten God. He and the Father are one. Él es el unigénito de Dios, Él y Dios son uno. But it says he has explained him. Pero dice, Él le ha exaltado. Jesus said he came to reveal the Father. Jesús dijo que Él vino a revelar al Padre. They only knew him as God, Ellos solamente le conocían como Dios, but he came to show them the Father. pero Él vino a mostrarles el Padre. In John 14, En Juan 14, verse 6, en el verso 6, Thomas said to him, Tomás le dijo, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo entonces sabremos el camino? Jesus said to him, Y Jesús le dijo, I am the way, yo soy el the camino, truth, la verdad and the y life. la vida. No one comes to the Father but through me. Nadie viene al Padre sino por mí. And okay, if you had known me, Entonces, si me conocéis, you would have known my Father also. también a mi Padre From, conoceríais. from now on, you know him Y desde ahora le and conocéis have seen him. y le habéis visto. Okay, Philip said to him, Lord, Felipe le dijo, Señor, show us the Father, and it is enough muéstranos for us. el Padre y nos basta. Jesus said to him, Jesús le dijo, have I been so long with you, tanto tiempo hace que estoy con vosotros and yet you have not come to know me, Philip? y no me has conocido, Felipe. He who has seen me has seen the Father. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. How can you say, show us the Father? ¿Cómo pues dices tú,
muéstranos al Padre. Do you not believe that I am in the Father, ¿No crees que yo soy en el Padre and the Father is in me? y el Padre en mí? The words that I say to you, Las palabras que yo os hablo, I don't speak on my own initiative, no las hablo por mi propia cuenta, but the Father abiding in me does his works. sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Believe me Creed that I am in the Father, que yo soy en el Padre and the Father is in me. y el Padre en mí. Otherwise, believe because of the works themselves. De otra manera, creedme por las mismas obras. Truly, truly, I say to you, De cierto os digo, he who believes in me, the works that I do, he will do also. el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará And también. greater works than these will he do, Y aún mayores hará, because I go to the Father. porque yo voy al Padre. And then I'm going to stop right there, and I want to say this. Jesus told Yo voy a detenerme allí, pero quiero decir esto. the people, he said, ask and it shall be given to you, Jesús le dijo a la gente, pedid y se os dará. and seek and you will find, Buscad y hallaréis. knock and it will be opened unto you. Tocad y se os abrirá. For everyone who asks receives, Porque todo aquel que pide, recibe. and he who seeks finds, Y aquel que busca, halla. and to him who knocks it will be opened. Y aquel que toca, se le abrirá. Or what man of you, or father, O porque cualquiera de ustedes, por ejemplo, padres, is there among you si entre ustedes, who when his son asks for a loaf, que cuando su hijo viene y les pide pan, will give him a stone? les da una piedra. Or if he asks for a fish, O si pidiera un pez, you won't give him a snake, will you? ¿no les darán una serpiente? If then you being evil or natural Si ustedes, siendo malos, o mejor dicho, naturales, know how to give good gifts to your children. saben cómo dar buenas dádivas a sus hijos, Do you know how to give good gifts to your children? Do you Ustedes like to saben bless your children? ustedes saben cómo darle buenos regalos a sus hijos, ¿cierto? Saben cómo complacer a sus hijos. How much more Entonces, ¿cuánto más will your Father tu Padre, who is in heaven quien está en el cielo, give what is good to those who ask him? le dará aquello que es bueno a los que pidieren? You have to understand something about God. Ustedes tienen que entender algo acerca de He is Dios. our heavenly Father. Él es nuestro Padre celestial. Jesus came to reveal him to us. Jesús vino a revelarlo a He who has nosotros. seen me has seen the Father. Como Jesús dijo, aquel que ha visto al Padre me ha visto también a mí. Jesus went about doing good Jesús anduvo haciendo bienes and healing all that were oppressed of the devil. y sanando a todos los que Because estaban God was with oprimidos him. He por was el diablo. anointed. Sorry, say that again. I'm sorry. You know of Jesus of Nazareth, Jesús de Nazaret, how God anointed him cómo Dios le with ungió the Holy Spirit and power, con el Espíritu Santo y con who went poder, about doing good quien anduvo por las aldeas haciendo and bienes healing all that were y oppressed of the sanando a devil. todos los que estaban If oprimidos you've por el seen diablo. me, you have seen the Father. Jesús dijo, si han visto al Padre, me He han, is the han good, visto good también a mí. Father. Él es el buen Padre. Amen. Amén. And see, Jesus is grace, but you don't just, it's not just grace, it's faith. Jesús es la gracia, pero no solamente word la gracia, says- sino también fe. I don't know where I'm going. But it says in Ephesians 2, verse 8, La palabra de Dios dice en Efesios 2, verso 6, by grace are you que saved por gracia sois through salvos faith, a través de la fe, Faith. a través de la fe. and that not of yourselves, it's the gift of God, Y eso no de vosotros, sino que es un don de Dios. not of your works, lest any man should boast. No por obras para que nadie se gloríe. For you are his workmanship, Porque ustedes son hechos created imagen in de Dios, Christ creados Jesus unto good works. en su imagen para buenas obras. I look at it this way. It's not faith Me in gusta your ver- own faith. No me gusta a mí verlo de esta manera. No es fe en su propia fe. One time I realized I was having faith in my own faith. Una vez me di cuenta que yo estaba teniendo fe en mi propia fe. Charles Spurgeon, Eh, a famous Englishman, Charles Spurgeon, un inglés muy famoso. he wrote a book, All of Grace. Él escribió un libro acerca de la gracia. He said, don't make a Christ out of your faith. Y él decía en el libro, no hagan un Cristo de su propia fe.
By grace, God has done it all through Jesus. A través de la gracia, Dios ya lo ha hecho todo a través de Jesús. It's the finished work of Jesus Christ. Es una obra completa en Jesucristo. But it takes faith, Pero se necesita la fe. not faith in my faith, No fe en mi propia fe. because my faith can't make God do anything. Porque mi fe por sí sola no puede hacer que Dios haga algo. But it's my faith Sino que es mi fe in what God has already done. en lo que Dios ya ha hecho. My faith in the finished work of Jesus. Mi fe en la obra completa de Jesús. Are you born again? Fathers, if you're born again, raise your hand. Padres y gente que nos acompaña, si usted ya es cristiano, Are levante you su mano. born again? ¿Son nacidos de nuevo? Okay. Levante su mano si usted es nacido All de nuevo. right. It's not faith in your faith. Así que no se trata de tener fe en su By propia fe. grace, Porque por gracia, are you a good father usted es un buen padre. through faith in the finished work of Jesus? Esto a través de la fe, By de la obra grace, completa de Jesús. Through faith. Por gracia, por medio de la fe. Are you hearing what I'm saying? ¿Me está oyendo By bien? grace, through Por faith, gracia, a través de la fe. you are a good father. Usted es You're un a buen good padre. mother. Usted es You're a un- good husband. Usted es un buen You're esposo. It's by grace through faith. Porque es por gracia, Amen. por medio de la fe. Amen. Amén. Grace, now listen to me. Escúcheme, la gracia. Grace, escúchame, okay. Grace is God's ability La gracia es la habilidad de Dios working in and through you obrando en ti y a To- través de ti to do what you don't have the ability to do. para hacer aquello por lo cual tú no tienes la habilidad de hacer. God's grace enables me to preach. La gracia de Dios es la que me faculta a mí I para never poder would have predicar. preached. Yo no podría I predicar was afraid to speak, porque yo tenía dificultades en el habla. but God filled me with His Holy Spirit Pero Dios me llenó a mí con su Espíritu and Santo called me to preach. y me llamó a predicar. Amen. Amén. God has called you to be a good father. Dios le ha llamado a usted para ser un buen padre. Now, I don't have time to get into the prodigal son. I wish I did. Quizás no tenga el tiempo suficiente para poder analizar la parábola del hijo pródigo, But it's actually the prodigal father. pero a mí me gusta llamarlo más bien el padre pródigo. Jesus revealed the good father. Jesús revela el buen padre. Amen. Amén. And when the son came home, Y cuando el hijo de ese padre regresó a su casa, he said, "My father is good to his servants." él se dijo, oye, pero si mi padre es bueno con sus sirvientes. So he decided to come home and said, "Father, just make me as one of your hired servants." Y él tomó la decisión allí de regresar a casa y decirle a su padre, Padre, The tómame s- como uno de tus siervos. The son came home. Ese hijo regresó a He casa said, "Father, I have sinned against heaven and against you." y le dijo a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. But before he could say, Pero antes de que él pudiera decir, "Make me as one of your hired servants," hazme como uno de tus sirvientes to earn from his father, para poder ganar algo de su padre, the father had already run out there to him. Oh, I wish I could get into this. Had run to him. el padre ya había corrido hasta donde estaba a recibir a su hijo, It was the love of God. porque era el amor de Dios, It was the love of the father, rather, era el amor del padre allí, that drew that son home. que atrajo a ese hijo de vuelta a casa. But before he could say, the son could say, Pero antes de que el hijo pudiera decir, "Make me as one of your hired servants," hazme como uno de tus siervos, the father stopped him and said, "Bring the best robe." el padre lo detuvo y le dijo a sus sirvientes, traigan la mejor vestimenta, Bring the shoes. traigan el mejor He's calzado, no longer a slave. porque ya no es esclavo, Bring the ring. traigan el anillo. He has authority again. Él tenía autoridad nuevamente como hijo. The father didn't make him earn his restoration. Ese padre no hizo que él se ganara su restauración. As one theologian said, he was restored to a corrected life Como a mí me gusta decir, casi siempre él fue restaurado a una vida en by corrección, the love of the father. pero por el amor del padre. Amen. 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 Now, Ahora, when did this son repent? ¿cuándo se arrepintió el hijo?
when he consented to be loved by the Father. Cuando él consintió ser amado por su padre. He didn't say, wait a minute, Father, let me say I want to be a hired servant. Él no le dijo, padre, espérate un momento, déjame decirte que yo quiero ser como uno de tus sirvientes. He consented to be loved by the Father. Sino que se detuvo allí y él consintió When- ser amado por su padre. When you come forward to receive Jesus, Cuando usted pasó al frente para recibir a Jesús, that is an act of repentance. eso es un acto de You arrepentimiento. change your mind about who God is. Usted cambió su forma de pensar de quién es Dios. Amen. Amen. And you come, and that is an act of repentance. You're consenting Y eso es, cuando usted viene, eso es un acto de arrepentimiento. Usted consiente to be loved by the Father. ser amado por el Padre. And when he and his son walked back to the house, Y cuando este padre y su hijo regresaron a la casa, he was dressed just like his father. él estaba vestido igual que su padre. And no one is going to know Y nadie iba a saber where that son had been dónde había estado ese hijo. except the Father alone. Solamente su padre sabía. Amen. 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 Isn't that good? Praise ¿No es bueno? God. Alabado sea Dios por eso. Amen. We can learn to be good fathers. Nosotros podemos aprender a ser buenos padres. Notice the father didn't go and bring him from the pig pen. Note usted que ese padre no fue a buscarlo al abismo, It al was hueco donde estaba it metido. was his choice. Él pudo hacerlo. But his father was believing and loving him. The love of the father drew that son back. Pero el padre solamente estaba creyendo por ese hijo que su amor era lo que lo iba a traer de vuelta a casa. Have you ever gotten into a mess, ¿Alguna vez usted se ha metido en problemas? into trouble? ¿Se ha metido en dificultades? And you know something, when you go to the father, Y usted sabe he que cuando, brings you out of the trouble. usted va al padre, a su padre, él lo va a sacar de ese But problema. when I fall into the mess, Pero cuando usted cae en ese desastre, I need to turn to the father, but sometimes I don't. usted necesita devolverse a su padre, pero algunas veces decidimos no hacerlo. But when I come to my senses, Pero cuando yo recobro el conocimiento, la razón, deliverance. entonces hay Deliverance. Isn't that liberación. good? Praise No es bueno, God. Dios es I want bueno. you to turn Alabado sea to, Dios. there's so much in that story. Hay tanto en esa historia. John chapter 4, Juan capítulo 4. I'm going to get to the heart of it here in just a moment. Que ya vamos a entrar Jesus en el came, asunto. Jesus, who is the grace of God, Jesús, quien es la gracia de Dios, came again to Cana of Galilee, vino a Galilea, where he made the water wine. donde convirtió el agua en vino. And there was a royal official Y había allí un oficial whose son was sick at Capernaum, cuyo hijo estaba enfermo allá en Capernaum, 20 miles away a from 20 Cana. millas, 20 miles away. a 20 millas. When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, Y cuando él escuchó que Jesús había llegado a Galilea, the scripture says la escritura dice in Romans 10:17, en Romanos 10:17 faith comes by hearing, que la fe viene por el oír, and in the King James it says hearing by the word of God. y en la versión Reina Valera dice y el oír por la palabra de But Dios. literally it says hearing by the words or hearing the words of Christ. Pero literalmente lo que significa esto es escuchar las palabras de Cristo, Because it's Jesus who established the new covenant. porque es Jesús quien estableció el nuevo pacto. And it says when he heard about Jesus, Así que la escritura dice que cuando oyó de Jesús, in one translation it says, y en una traducción dice, in the New Century Version, en la I don't versión want that. simplificada, so faith comes from hearing que la fe viene por oír the good news, las buenas noticias, and people hear the good news y la gente escucha las buenas noticias when someone tells them about Christ. cuando alguien les cuenta That's acerca how de he Cristo. heard. The woman Aún- with the issue of blood, she had heard about Jesus. Por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, ella había oído de And she Jesús came up to touch his garment. y ella vino The- para tocar el borde de su manto. The Roman centurion had heard about El Jesus. centurión romano también había oído And his acerca de servant was Jesús healed.
y también su The sirviente Canaanite fue woman had sano. heard about Jesus, La mujer cananea también oyó de Jesús and her daughter was healed. y su hija fue sana. Hear the word. I'm sorry. It's all right. Oyó la palabra. Go ahead. Okay. So he heard. Así que él oyó la palabra. And this is the thing, fathers. Y aquí está el detalle, padres. You need to go to the word Usted- every day. Necesitan ir a la palabra todos los días. You need to hear the words that your pastor preaches. Ustedes necesitan oír la palabra que su pastor predica. And don't go to sleep. Y no se duerman en la silla. And hear the word of the Lord. Go to the word. Oigan la palabra del Señor, vayan a la palabra. So what did this nobleman do? Así que, ¿qué hizo este hombre? He went to Jesus. Fue a Jesús. He heard and he went. Él oyó la palabra de Jesús, Because acerca de his Jesús y fue. son was sick. Porque su hijo estaba enfermo. When I'm not feeling well or I feel sick, where do I go? I go to Jesus. I go to the word. Cuando me siento enfermo, cuando no By me whose siento bien, stripes you were healed. ¿a dónde voy? Voy a Jesús, voy a la palabra, porque por sus Amen. llagas yo fui sano. Amén. And he went to Jesus and he was imploring him Y él fue a Jesús y le estaba implorando to come down and heal my son, que viniera para sanar a su hijo, for he was at the point of death. porque estaba a punto de morir. And Jesus said to him, but actually was speaking to the people, saying, if you don't see signs and wonders, you simply will not believe. Y Jesús le dijo a él, pero de hecho se lo estaba diciendo también a la gente alrededor de él, si no ven señales, entonces no creen. And the royal official kept saying to him, Y este oficial le dijo a él, Sir, come down before my child dies. por favor, maestro, ven antes de que mi hijo muera. And Jesus said this, go, Y Jesús le dijo, ven, your son lives. tu hijo vive. So what happened here? ¿Qué sucedió aquí? Jesus is grace. Jesús es la gracia. The nobleman's son was healed by grace El hijo de este oficial, de este centurión, fue sano Through por the- gracia, through the faith of the nobleman. pero a través de la fe de su padre. We know that the devil will attack you whether you are rich or poor. Nosotros sabemos que el diablo nos va a atacar sin importar si somos Or in ricos o between. pobres, o si somos clase media. So that's why you have to go to Jesus. Go to the Word. He is the Word. In Es the por eso que beginning, tenemos que ir a Jesús, porque ahí de su palabra, porque Él es la in the palabra. beginning was the Word, Como dice Juan, en el principio fue el verbo, la and the palabra, Word was with God, and the y la Word was palabra God. era con Dios, y la palabra era Dios. And he said, go, your son lives. Y le dijo a este oficial romano, ve, Here's tu this hijo vive. man. Here's this father. Aquí está este padre. He has a crisis faith. Él tenía He has a faith in crisis. una fe en Cristo, pero tenía una And crisis. what did the man do? ¿Y qué hizo el hombre? He believed the word that Jesus spoke to him. Él creyó a la palabra que Jesús le predicó, le habló. Fathers, are you going to believe the word? Padres, ustedes tienen que creer a la palabra. Everyone, are you going to believe the word? ¿Ustedes van a creer a la palabra, padres? Amen. Amén. But look, notice what he did. Pero noten aquí lo que él hizo. Jesus said, Jesús dijo, go, your son lives. le dijo, ve que tu hijo vive. Okay. Y dijo, está bien. He said, so he turned. Así que él And se he dio la went, he vuelta started home. y fue de camino a su casa. He didn't rush home. He was 20 miles away. Él no se apuró, aunque estaba a 20 millas del lugar. He spent the night because it was too dangerous to travel at night. Él se detuvo en la noche porque era muy peligroso viajar de He noche. was resting in the words of Christ. Él decidió descansar en las palabras de Cristo. So he had a confident faith. Así que tenemos que tener was una fe con confident. confianza. Are you confident in what the word says to you about the fact that you are a good father, that you can, by grace, through faith in the finished work of Jesus, be that good father? ¿Tiene usted confianza en esa Amen. palabra de Cristo que le dice que ya la obra de Jesús fue terminada? ¿Es una obra completa? Amén. Amen. And as he was now going down, his slaves met him. Y cuando él iba de camino, vino su siervo y lo encontró a mitad de camino. And they said, your son is living. Y le dijo, tu hijo vive. And so he said, servants, Así que le dijo al sirviente, when did he begin to get better? ¿cuándo fue que se mejoró? They said to him, yesterday Le at dijeron, the seventh ayer hour
A cierta hora, the fever left him. él se recuperó. So we know that the man Así- spent the night on the road because he was coming home, and they said yesterday. So we know that when he got there, he didn't just get there. He didn't run 20 miles. He spent the night at rest. Sabemos entonces que el hombre no se apuró a irse a su casa aunque estaba muy lejos de allí, sino que él decidió detenerse, pasar la noche descansando, porque él sabía que estaba descansando en las Amen. palabras de Cristo. Amen. Amen. See that? And his faith went from a crisis faith Y él pasó de tener una crisis to a confident faith, a tener una fe en confianza que and confiaba because he believed the word of Christ, solamente porque él creyó a las palabras de Cristo. he has a confirmed faith because his son was healed instantly. Y después tenía una fe que era confirmada porque su hijo fue sanado And it instantáneamente. says, and he himself believed, Y dice allí que él creyó, and his whole household. pero también toda su casa creyó. Amen. Amén. He had a contagious faith. Tenía una fe contagiosa. He began to share about what Jesus did. Él comenzó a compartir también lo que había hecho Jesús. Look in the scriptures. Vean las escrituras. Jesus never asked anybody, well, have you done everything right today? Jesús nunca le preguntó a nadie que estaba cerca de él, bueno, ya hiciste todas las The cosas crowds bien came hechas to hoy. him. Las multitudes venían a él Have you done it? Have you done everything right? y él no les preguntaba, ¿ustedes hicieron las cosas correctas hoy? He healed them all, Él los sanaba a todos and it changed their lives. y cambiaba sus vidas. Amen. Amen. Praise God. That Alabado sea doesn't mean Dios. that you can do anything you want to do, but Es- Eso no significa que ustedes van a hacer todo lo que ustedes quieran hacer. but you can know that Jesus doesn't. The word doesn't heal you based on your works. Pero tenemos que saber que la palabra de Dios no nos sana basado en Space. nuestras obras, It's based on the finished work of Jesus. sino basado en la obra completa de Jesús. One more story. Una historia más quiero compartir con ustedes. Oh, praise God. Alabado sea Dios. Hallelujah. Aleluya. God is good, isn't he? Dios es bueno. Jesus is Señor. Okay. In second, well, we're not going to read it. We don't have time. In 2 Chronicles 20, En segundo libro de Crónicas, capítulo 20. how many know? Let me see if I can get to it. There it is. I'll do it from here. All right, in 2 Chronicles 20, how En many have segundo heard libro the de story of Crónicos- Jehoshaphat? El segundo libro de Crónicas, Jehoshaphat, capítulo 20. anybody heard that ¿Cuántos story? han oído la historia de Josafat? ¿Cuántos la han And they were oído? attacking him, and then they were delivered. The battle was the Lord's. Lo estaban atacando y Dios lo liberó porque la batalla es del Señor. But in this, Pero aquí, when he went into prayer, cuando él fue a orar, he had a crisis faith and went into prayer. él tenía una crisis en su fe y fue a orar. In verse 14, it says, then in the midst of the assembly, Y allí en el verso 14 dice, estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías. well, let me just say this. Jehaziel, Jaasiel, the son of Zechariah, el hijo de the Zacarías, son of Benaiah, el hijo de and so forth, Benaía, y así todos los nombres que he siguen. prophesied the deliverance of Israel, of Judah. Él profetizó la liberación de Israel, de Judá. Do not fear or be dismayed. Y le dijo, no temas ni desmayes. Tomorrow go out to face them, Mañana ve y enfréntalos, for the Lord is with you. porque el Señor está contigo. Jehaziel means God sees. Jaasiel significa, el nombre Jaasiel significa Dios, God sees. Dios ve. Jehaziel means God sees. He was the grandson of Benaiah, Él era el nieto de Benaía, one of David's mighty men. uno de los hombres más poderosos que tenía And David. his exploits, he did mighty exploits. Él hizo muchas batallas grandiosas. He slew a large Egyptian. Él destruyó grandes He slew a ejércitos. lion in a snowy pit.
Él destruyó a un león en su propio foso. And he was the grandfather of just Jahaziel. Y él era el abuelo de Jaasiel. When I was born, Cuando yo nací, my father said my name was Gregory. y mi padre dijo, All right. My mother named me Paul. mi madre me puso el nombre de Paul. My grandfather, who was a Baptist minister, Mi abuelo, quien era un ministro bautista, he spoke over me that I would probably be a preacher. él profetizó sobre mí que yo iba a ser un predicador. And he had great influence in my life. Y mi abuelo tenía una gran influencia en mi vida. And then I finally became a preacher, not intending to. Y después me convertí en predicador, aunque no quería hacerlo. So it was like Jahaziel. Era así como Jaasiel. Give me one more minute. It was like Jahaziel. Era como Jaasiel. His grandfather had influence. Su padre tenía influencia en él. Your posterity, you can have influence on your posterity, fathers. Ustedes padres necesitan tener una influencia en su posteridad. Those in here who are fathers, Aquellos que están aquí que son padres, you may not have had a grandfather like I did, quizás ustedes no tuvieron un or abuelo even a como el father mío like I did, o un padre como el mío to influence your life. para que influenciara sus vidas. But you're born again now, Pero ustedes son nacidos de nuevo ahora. and today, in closing, today is the day when your godly influence on your children and your children's children begins. Pero So hoy- you'll be like Benaiah, the mighty man of David, the mighty man of one of David's mighty men, having influence on your kids by the grace of God, by faith. I'm sorry. Pero, I pero- get going. I'm sorry. pero ustedes ahora pueden tener una influencia en sus hijos, y no solo en sus hijos, sino en los hijos de sus hijos, para que sean así como Jaasiel, que tengan una influencia de que era un hombre poderoso, que destruía leones también. I'm so excited Me emociono mucho, perdonen, because this church is going to be filled with your posterity. porque esta iglesia va a ser llena con sus generaciones posteriores, Your son, amen. sus hijos, Your sons and daughters, sus hijos y sus hijas, and your grandsons and y sus granddaughters nietos y sus are nietas. going to be like Jahaziels, Van a ser como Jaasieles, serving the Lord sirviendo al Señor and prophesying y profetizando victory in la Jesus. victoria de Jesús. Amen. Amén. Praise Aleluya. God, hallelujah. Aleluya. Jesus said it is finished. Jesús dijo, consumado es. Trust in the finished work of Jesus, Así que fathers. confíen, padres, en la obra completa de Jesús. And you will make mistakes. Ustedes cometerán errores And you will do stupid things. y harán cosas un poco tontas. Stupido. But doing, what did I say the first one? Okay. You will make mistakes and do stupid things. Ustedes cometerán errores y harán cosas tontas. But doing those things can never overwhelm the grace of God in your life. Pero esas cosas tontas que hagan nunca van a sobrepasar la obra de Dios en sus vidas. God is at work within you both to will and to accomplish His task in you. Dios hará esas obras para poder hacer cumplir He who is- su obra en ustedes. Last one. He who has begun a good work in you Porque aquel que comenzó la buena obra en ustedes will perform it la perfeccionará until the day of Jesus hasta el Christ. día de Hallelujah. Jesucristo. Stand up. Aleluya. Póngase de pie conmigo, por favor. All right, stand up. Póngase de pie, por favor. Father, I pray Padre, yo oro they have received this word today. que ellos hayan recibido esta palabra hoy. On this Father's Day, En este Día del Padre, may it be the day of the Lord in their lives. que este sea el día del Señor en sus vidas. A new beginning Un nuevo comienzo for their posterity, para su posteridad, for those to come. para aquellos días por venir. I thank you, Lord, in Te Jesus' agradezco, name. Señor, en el nombre de Jesús. And for all who heard the word, Y Padre, ellos han oído la palabra they are blessed. y son bendecidos por In ella. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén y amén. I didn't know whether I had time. Do we have a little time? Pastor,
tenemos un tiempito para poder orar por los padres. I want the fathers to come stand in front. I'm not going to lay hands on you. Me gustaría que los padres pasaran aquí al frente. This is an act of faith. No voy a poner las manos sobre ustedes porque esto es un acto de fe. Praise you, Jesus. Come up here, Nancy. Te agradecemos, You're Jesús. going to pray with me. This is my wife, Nancy. Esta es mi esposa Nancy. In October of last year, En octubre del año pasado we were married for 50 years. celebramos nuestro matrimonio por 50 años. And I just received a message from Yeah. my son. Y acabo de recibir un mensaje de parte de mi hijo. And this is what he said to me. Y esto fue lo que mi hijo me escribió. He said, "Happy Father's Day, Dad. Me dijo, feliz día del padre, papá. Thanks for being such a great role model to me Gracias por ser un ejemplo para mí and teaching me how to be a man. y enseñarme a ser un hombre. I love you. Te amo. Y'all be safe and have fun." Tengan un buen tiempo allá. That's what my son Stuart. Eso es lo Sí. que mi hijo Stuart me dijo. Amen. Thank you, Amén. Lord. Thank you Y for te my damos gracias son. por eso, Señor. Te doy gracias por mi hijo. I haven't heard from my other sons yet. Other son and my daughter I've heard from, but Todavía that no es- blessed my heart right before the service. I speak over these Yo oro These sobre men. ellos, sobre estos hombres, fathers. estos padres. I pray, Father, that Yo oro, Padre, para the gift of God will be stirred up in them. que el don de Dios se avive en ellos. Just as Paul said to Timothy, stir up the gift that is within you. Así como Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Great is the God that's in you. You have Jesus in your Porque el life. mayor es el Dios que está dentro de ti. Tienes a Jesús en tu vida. You were born from above. Ustedes han nacido de allá arriba. And you are to be like the nobleman's son. Ustedes van a ser como ese hijo de ese oficial. In times of stress, Que en el tiempo del estrés, in times of distress, en el tiempo también de la angustia, go to the Word, puedan ir a la palabra and you will be blessed. y serán bendecidos. To the Father. Corran al Padre. When you mess up or being stupid, as Paul said, Podemos cometer errores, a veces ser tontos, we often run away from the Father pero muchas because we veces, feel condemned. no corremos al Padre I did it again, y le decimos, lo hice de or nuevo, I just can't do pero no puedo hacerlo por mis propias it. We've fuerzas. learned to run to the Father Pero debemos aprender a correr hacia el Padre, because He paid the price for us to be forgiven. porque Él fue el And que He pagó el loves precio you. para que nosotros Right fuésemos salvos y perdonados allí mismo. He paid that price. Cristo pagó ese precio. And if you've received Jesus, and if you haven't received Jesus, you can here today. Y si But usted if no ha you- recibido a Jesús, usted puede hacerlo aquí el día de hoy. If Jesus is your Savior, He lives inside of you. Y si Jesús You es tu have what Salvador you need to be a father. y vive dentro de usted, entonces usted tiene lo que necesita. And I declare faithfulness, Y yo declaro aquí sobre ustedes el día de To hoy your wife, fidelidad to a your sus kids. esposas, fidelidad a sus I hijos. declare a love from God. Yo oro para que el amor de Dios venga sobre ustedes de una manera que ustedes no la han conocido antes. And I pray wisdom. Y oro también por sabiduría. And in closing, I pray over you and your families Y yo oro por ustedes y sus familias. God's favor El favor de Dios in every aspect of your life. God's favor in your family, En God's cada favor aspecto de su favor of vida. your children, en sus familias, en sus hijos, over your jobs. sobre sus trabajos. If you don't have a job, Y si usted no tiene un trabajo, that God will favor you to receive a job. que Dios va a hacer que ustedes tengan un trabajo. You are blessed Ustedes son bendecidos because Jesus porque lives Jesús in vive you. en ustedes. Lift your hands and say, I receive it by faith. Levante su mano y diga, lo recibo por la fe. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Praise God. Amén. Alabado sea. Hallelujah. God bless you. Amen. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Gracias.